¿Sabías que muchos de los colores de nuestros canarios están a punto de desaparecer? Pero existe una especie de reserva que los conserva a todos ellos y además los conserva casi sin darse cuenta. ¿De qué se trata? Pues son precisamente los canarios de postura y los canarios de canto. ¿Y sabéis por qué ocurre esto? Pues lo vamos a hablar en este vídeo. Para entender por qué ocurre esto, tenemos que partir de una premisa. Todas las razas de canarios están englobadas, ya lo sabéis todos, en tres grupos que son muy claros, y grupos que todos conocéis. Están por un lado las razas especializadas en su canto, razas, o mejor dicho, gamas de canarios, porque en teoría pertenecen todos a la misma raza, especializadas en su color, y razas llamadas de postura con variedad de formas, rizos y demás. Por tanto, tenemos tres grupos: canarios de canto, canarios de postura y canarios de color. Cada una de estas razas o variedades tiene un estándar específico, es decir, hay una normativa que está establecida, que la podéis leer, buscarla por internet si queréis, o hay libros de estándar, que establece las características que debe tener un pájaro ideal de esa raza o gama de canarios, ¿vale? Como hay un estándar que impone las normativas, los criadores que se dedican a concursar, es decir, los aficionados a la ornitología deportiva, seleccionan y crían buscando que sus pájaros cada vez se acerquen más al estándar de la raza, es decir, cada vez se van acercando más al ideal de belleza de la propia raza. Con lo cual, una raza a medida que van pasando los años va evolucionando, no se mantiene estática, va acercándose poquito a poco al ideal de belleza que tiene esa raza, que es cierto que es algo arbitrario, es decir, es algo que se ha decidido, digamos, por consenso entre los criadores, los jueces y demás especialistas de la raza. Pero podría haberse tendido en otra dirección, es decir, por ejemplo, aquí estáis viendo un canario negro. El estándar del canario negro nos dice que las estrías deben ser anchas y largas, como estamos viendo en este ejemplar, que tiene perfectamente, se muestran las líneas de las estrías, esta parte más negra que veis, anchas y más largas. Dice muchas más cosas, desde luego el estándar no se va a quedar solo en eso, pero una de las ideas más importantes es esa. Pues los criadores van a tender dentro de esta misma raza, dentro de esta misma gama, mejor dicho, a buscar pájaros con esas características y van a tender a ir hacia allí. Y por seguir con el mismo ejemplo, poco a poco va a haber más canarios negros con estrías anchas y estrías largas y menos canarios negros con estrías finas y estrías cortas, porque hay una tendencia que va hacia el estándar. Pero ojo, que esto no es estático, los estándares también evolucionan, incluso pueden cambiar. Si por ejemplo, por seguir con la misma idea, los criadores de canarios negros, en vez de tender a buscar estrías anchas y estrías largas, tendieran a estrías finas y estrías cortas, al final seguramente el estándar de belleza cambiaría. Ahora lo vamos a ver en otras imágenes, porque lo que más influye es lo que vayan buscando los criadores, y eso, como digo, pasa en todas las razas y en todas las gamas. Aquí estamos viendo un canario negro, este también es un canario negro, donde se observa perfectamente esas estrías en la espalda muy marcadas, muy evidentes. Aquí tenemos un canario bruno, que una de las características que tiene su estándar es precisamente la misma, buscar estrías anchas y largas, pero veis que la coloración en la práctica cambia, es una tonalidad diferente. Aquí estáis viendo una hembra también bruno, veis que la tonalidad es diferente, pero la idea de base de las melaninas sigue siendo la misma, buscar estrías anchas y largas como es este ejemplar. Y luego aquí tenemos la comparativa. A la izquierda tenemos un canario ágata. El canario ágata se busca lo contrario, es decir, las estrías se busca que sean entrecortadas, que sean cortitas y que sean finitas. En el canario negro que hemos visto en la primera imagen, que está a la derecha, lo contrario, buscamos estrías más anchas y más largas. Veis la diferencia perfectamente. Si tendiéramos en el canario negro hacia el estándar, si tendemos hacia el estándar que marca, vamos a tender más a un pájaro tipo como el de la derecha. Si en el canario negro tendiéramos hacia estrías más pequeñas, estrías más cortas y estrías más, digamos, más finas, tenderíamos hacia algo parecido a lo que estamos viendo a la izquierda. Fijaos que dentro de la misma raza o dentro de la misma gama podemos tener variedad de tendencias, pero siempre la mayoría de criadores van a ir hacia lo que marca el estándar de la raza. Pero bueno, llegados a este punto estaría haciendo todos la misma pregunta. ¿Qué tiene que ver todo este rollo que me estás contando con lo que has dicho en el comienzo del vídeo? Es decir, ¿por qué los canarios de postura y los canarios de canto son una reserva de colores en peligro de extinción? Bueno, pues ahora lo vemos. Bien, hemos dicho que todas las razas son seleccionadas tendiendo hacia un estándar, ¿vale? En las razas de color se selecciona lógicamente el color, pero en las de postura y canto eso no se tiene en cuenta. Ahora matizamos esto.
Por supuesto que estos pájaros, los pájaros de las razas de canarios de postura y de canarios de color, pueden tener muchos colores, pero lo que importa de verdad o lo que se valora de verdad en las razas de canto es su canto, en las razas de postura pues su forma, su rizo, la postura y demás. El color, por tanto, en estos dos tipos de canarios se convierte en algo secundario, pasa a un segundo plano, y aunque ya digo que habría que matizar ciertas razas que sí lo valoran, en general no importa mucho. Habría que matizar, por ejemplo, el canario arlequín portugués sí que valora el color de algún modo. También hay muchas razas de postura, por ejemplo, que establece la normativa que, por ejemplo, no pueden existir canarios pigmentados de rojo de esa raza, también muy habitual. También es cierto, lo hemos comentado en algún vídeo, que el color del pájaro influye de alguna manera en la pluma, con lo cual sí que los criadores en cierto modo tienen en cuenta el color, pero queda claro que es un carácter secundario, un carácter que se valora menos. Es por eso que mientras el color de los canarios de color va tendiendo hacia un estándar de belleza, el color de los canarios de postura y los de canto no va por el mismo patrón. Y es por eso que en muchos canarios de postura o de canto podemos encontrar colores que prácticamente están desaparecidos o casi en los canarios de color. Y ahora vamos a ver varios ejemplos de estos colores que estamos diciendo. Pero antes vamos a hacer dos reflexiones al respecto. Primero, que seguro que os ha venido a la cabeza más de uno viendo el vídeo. Todo lo que hemos dicho es referido a los aficionados a la ornitología deportiva, ¿vale? Es decir, a los criadores que concursan. Entonces, los criadores que concursan, todos tienden en dirección hacia un estándar de belleza, porque es el objetivo de criar canarios de concurso, acercarse al estándar de la raza en cuestión. Y básicamente porque si no, esos criadores directamente no se comerían una rosca. Por esta lógica, podemos pensar que los criadores que no concursan, que también son muchos, no nos olvidemos nunca de ello, estos criadores, como no tienen necesidad de seguir las normas para acercarse al estándar, pueden conservar también colores poco criados y que no cumplen el estándar de la raza, ¿vale? En estos criaderos podemos ver esos colores, digamos, que están en riesgo de extinción. Sí, eso es cierto. Es decir, no valoran realmente si sus pájaros se acercan o no a un estándar de belleza, sino lo que valoran es si les gusta a ellos o no. Como digo, eso es cierto. Pero en la práctica, incluso los criadores que no concursan, la gran mayoría de ellos lo que hacen es seleccionar hacia el estándar también. O sea, por los motivos que hemos comentado, porque lógicamente la gente, concurso o no, y esto es muy importante que lo tengáis siempre en la cabeza, la gente relaciona calidad con estándar, lo cual no siempre se cumple, ya lo vamos a ver al final del vídeo, pero relacionan calidad con estándar. Por eso hay muchos colores que apenas podemos ver o que prácticamente no existen en los criaderos profesionales de canarios de color, pero que por ejemplo sí que los podemos ver en aviarios de criadores amateur, o en simples aficionados, o en criadores de canto, de pájaros de canto, en criadores de pájaros de postura. Vamos a ver los ejemplos, pero luego no cortéis el vídeo porque vamos a terminar hablando de un detalle que a muchos se les ha escapado a este respecto. Aquí podéis ver, por ejemplo, un ejemplo de esto que estamos mencionando. Aquí estamos viendo un canario de postura Gloster y estáis viendo que la melanina de base, aunque presenta zonas de color lipocromo blanco, pero la melanina de base es de un tono gris. Lo podemos considerar como un canario de color gris. Podemos ver perfectamente la zona donde se muestran las estrías gruesas, esas estrías que se ven de color negro, que es lo que marca la melanina, y el espacio entre la melanina. En el espacio entre la melanina nos vamos a dar cuenta de que presenta, en este caso, un tono marronáceo, ¿vale? No presenta un gris claro metalizado como, por ejemplo, en los grises de concurso actuales de canarios de color, presenta un tono marronáceo. Eso es debido a la propia feomelanina que conserva. Los pájaros de color, los pájaros de concurso, tienden a considerar defectuoso ese tono marrón de color de la feomelanina. Buscan otro tipo de pájaro y este tipo de pájaros en los canarios de color, por tanto, se rechaza desde el punto de vista estético. No así, por ejemplo, en los canarios de postura, donde da un poco mucho más igual el color y entonces se pueden ver pájaros de forma más frecuente con este tipo de tono. Aquí tenemos también un ejemplo parecido con un canario timbrado. Fijaos también que es pío, pero nos vamos a fijar en concreto en la zona de la melanina que presenta el pájaro. Este pájaro, la zona melánica, presenta un tono bruno. En la propia estría, lo que vamos a observar, que las rayas más oscuras negras que se ven, ya no presentan una coloración tan oscura como el pájaro que veíamos antes, sino que presentan una coloración de tipo brunácea, mucho más clarita, se observa perfectamente en esta zona de la remera. El hueco que hay entre la estría y en la otra estría, es decir, el hueco interestría, lo vamos a observar en este pájaro de un color brunáceo. ¿Por qué es un color brunáceo?
porque precisamente acumula, aparte de ser bruno, pero acumula un exceso de melanina. Volvemos a lo mismo, no es una tonalidad habitual ya en los canarios de color de concurso, sin embargo en los canarios de canto, como es este caso, donde no importa tanto ese tono, sí que se observa con cierta frecuencia. Vamos con dos ejemplos más que son muy claros. Este canario que estáis viendo era el típico canario que tradicionalmente se le ha llamado como verde junquillo, que era uno de los colores más habituales o más típicos o más clásicos del canario timbrado español. Los canarios verdes actuales, ahora vamos a ver una foto, los verdes de canarios, digamos, que concursan dentro de los canarios de color, en nada se parecen a este tipo de pájaro que ya tiene unos años. Fijaos, comparad estas dos imágenes. Fijaos esta imagen, que se ve demasiado blanco porque es una foto de una foto, pero vemos este era un típico pájaro con características de verde junquillo, que tenía un lipocromo muy luminoso, veis la zona entre las estrías negras tiene un amarillo muy luminoso, y luego las estrías eran unas estrías bastante finas, que daban la impresión, todo el conjunto hacía que el pájaro se viera con mucha luz. Sin embargo, los canarios verdes actuales tienen las características que hemos mencionado antes, tienen las estrías muy anchas, las estrías muy largas y crean un dibujo muchísimo más oscuro, un dibujo más de color verde, eso sí, que el que tradicionalmente había en los canarios de tipo verde junquillo. A fin de cuentas son dos tendencias que estamos viendo, una la de los criadores que van hacia el estándar, que es la que estáis viendo en imagen, y otra sería la tendencia clásica anterior, que sería el verde junquillo. ¿Dónde podemos encontrar ya estos pájaros de tipo verde junquillo? Desde luego es muy raro verlos en un criadero de canarios de color, pero sí que los podemos encontrar, por ejemplo, dentro del canario timbrado, donde todavía este color es muy frecuente, y es uno de los colores más parecidos al color del canario ancestral, del canario, digamos, natural, que todavía cría de forma libre en las Islas Canarias, en las Azores y demás. Vamos con otro ejemplo que también va a quedar muy claro. Veis aquí, este sería un canario de tipo verde actual, de tipo negro amarillo actual, de los que se ven en concursos de una buena calidad, que tiene unas características muy buenas, muy acercadas al estándar, pero que se diferencia mucho de ese típico canario verde junquillo. Vamos, como digo, con un segundo ejemplo, que es la foto que habéis visto en la portada del vídeo, donde se ve muy claramente la diferencia de tendencias que puede haber dentro de una misma raza o dentro de una misma gama de canarios de color. Esto que estamos viendo es una foto muy antigua, ¿vale? Pero estos canarios que estamos viendo pertenecen a la misma variedad y las características que podemos ver es que el pájaro de la izquierda presenta una coloración mucho más oscura, mientras que lo que más llama la atención, el pájaro de la derecha, que muestra una coloración más parda, más marrón. Vemos perfectamente la diferencia entre el pájaro de la izquierda y el pájaro de la derecha, que es mucho más marrón. No nos fijemos en el color rojo de los hombros, porque eso quiere decir que el fondo de color es rojo mosaico. Vamos a fijarnos en la melanina. El pájaro de la derecha es un pájaro que tiene la estría muy fina y es un pájaro que aparte tiene una evidente feomelanina, que es un tipo de melanina que da ese tono parduzco, ese tono que parece más pardo el pájaro. El pájaro del medio, digamos que tiene unas características intermedias, y el pájaro de la izquierda tiene ya las melaninas más anchas, no tan anchas como los pájaros actuales, porque esta foto tiene prácticamente 20 años o más, pero podemos ver perfectamente la diferencia, mucho más contrastado el pájaro de la izquierda que el de la derecha. La tendencia de la mayoría de canarios de color ha sido ir hacia huir de pájaros muy feomelánicos en la mayoría de razas, que serían pájaros muy parecidos al de la derecha, y tender hacia pájaros más de la izquierda. Básicamente crea una coloración mucho más luminosa, mucho más llamativa, mucho más contrastada, y es la tendencia actual. Por eso este tipo de pájaros, como el que estamos viendo a la derecha, o lo vemos en canarios de canto, o lo vemos en canarios de postura, o es muy poco frecuente encontrarlo ya en canarios de color. Y vamos a acabar el vídeo hablando del tema portadores. Hemos hablado de ellos en un vídeo publicado hace poquito tiempo, que os recomiendo que veáis si no lo habéis hecho ya. Pero ¿qué tienen que ver los portadores con todo esto que estamos diciendo de las razas o variedades que están en peligro? Pues si lo pensamos bien, tiene que ver mucho. Un portador es un pájaro que tiene un gen, pero que no lo muestra. En el vídeo que os digo poníamos el ejemplo, si os acordáis, de un canario topacio, y os enseñábamos también un pájaro portador de topacio que tiene unas características parecidas a este que estáis viendo. Los criadores que trabajan una mutación, la topacio por ejemplo, se ven casi obligados a cruzarlos periódicamente con canarios portadores para mantener la calidad de sus pájaros. Un criador de topacio, por ejemplo, busca ágatas portadores de topacio
para mejorar sus topacios. La pregunta es, ¿qué tipo de ágata busco para obtener esos portadores? ¿Una ágata que cumpla el estándar? ¿O por el contrario, una ágata que se aleje del estándar? Os voy a poner un ejemplo en el que lo vais a entender mucho mejor. Ahora mismo estáis viendo, esto es un canario faeo, que es una de las mutaciones más chulas que existen en el mundo de los canarios. Su nombre es ese, faeo, pero si le ponemos nombre y apellido, vamos a ver este que se ve mucho mejor y más contrastado. Este en concreto, si le ponemos nombre y apellido, es un bruno faeo blanco dominante. En principio por la imagen parece blanco dominante por el fondo que tiene de color, pero es un bruno faeo, ¿vale? La mutación faeo, como hemos dicho antes, necesita también utilizar pájaros portadores para mejorar las características de la variedad o por lo menos mantenerlas. Hemos dicho antes que si un ágata topacio usaba ágatas como portadores, un canario bruno faeo utilizará canarios brunos como portadores, ¿vale? Hasta aquí nos queda todo claro. Entonces, necesito un bruno para cruzarlo con mis faeos y obtener portadores, ¿vale? ¿Qué bruno? Esa es la pregunta. ¿Qué bruno necesito para mi faeo? Pues si lo pienso con lógica, cuanto más bueno sea el pájaro, mejor, ¿no? Desde luego, lo que quiero es tener buenos pájaros, cuanto más bueno sea ese bruno, mejor. Y que hemos dicho antes, que hemos insistido en esa idea que no se nos debe olvidar nunca, que solemos relacionar calidad con estándar. Vais a ver este espectacular bruno, que es una imagen del compañero aviario Álvaro Rafael. Estoy viendo un bruno con unas características muy ajustadas al estándar. Un bruno que podríamos decir, según el estándar, muy bueno. Vale. Este es mejor bruno porque se acerca más al estándar, desde luego. Pues entonces, ¿qué hago? Meto un bruno bueno, como este que estáis viendo, para cruzarlo con mi faeo. Lo cruzo con mis faeos para sacar portadores. Vale, pues ahí está el error. Precisamente, para mejorar mi faeo, necesito un bruno, no uno bueno, no uno acercado al estándar, sino con unas características muy concretas, lo que para muchos sería un bruno malo, es decir, un bruno alejado del estándar. Aquí estáis viendo un pájaro portador típico de canarios faeos. Veis que no se parece prácticamente en nada a los brunos clásicos que tenemos a día de hoy, como ese que habéis visto antes, pero tampoco se parece mucho al canario faeo, que tiene un diseño en celosías mucho más llamativo que este tipo de pájaro. Bueno, esto, como digo, es un portador de faeo de, digamos, relativa calidad. Un canario bruno que en nada, como digo, se parece a lo que está pidiendo el estándar para un pájaro bruno. Es un pájaro que no vais a ver en los concursos. Es un pájaro que si fuera un concurso competiría dentro del grupo de los brunos, pero desde luego tendría una puntuación penosa, y aunque compitiera dentro de los grupos de los faeos, por supuesto tampoco, porque no es un faeo. ¿Y diríamos que es un pájaro malo? No, simplemente es un pájaro que se aleja del estándar que tiene esa raza, pero que tiene una funcionalidad, y en este caso tiene una funcionalidad para sacar faeos de gran calidad. Aquí estoy viendo otra imagen donde se ve perfectamente la diferencia. Un faeo, que el pájaro que tenemos al fondo, rojo mosaico, y abajo un canario portador de faeo, que básicamente es un bruno, que tiene unas características de bruno alejadas del estándar. No es el típico bruno que nos vamos a encontrar, pero este tipo de pájaros también pueden resultar interesantes. Y aquí otra imagen que lo vemos perfectamente. Vemos un canario faeo amarillo a la izquierda y a la derecha vemos un canario bruno portador de faeo para trabajar las características de los faeos. ¿Cuál es la moraleja de toda esta historia que hemos dicho en este vídeo? Si os acordáis, hicimos un vídeo hace un tiempo en el que hablábamos de razas de canarios y gamas de canarios que estaban en peligro de extinción. Pero es que no solo hay razas y gamas de canarios que están en peligro de extinción, sino que dentro de una misma raza hay tendencias que están de moda o que siguen el estándar, que tienen, digamos, un futuro muy prometedor, y otro tipo de tendencias alejadas del estándar, como pueden ser brunos con esa feomelanina, o como puede ser el canario verde junquillo, muchos de los que hemos estado viendo en este vídeo, que cada vez se ven menos y que apenas los podemos encontrar en criaderos de canarios de canto, criaderos de canario de postura, donde no tienen esto en cuenta, o canarios, digamos, amateur, criaderos de aficionados, que no valoran estas características de la raza, pero también son una cosa bonita que debemos preservar, las características de un tipo de pájaro, que es cierto que lo consideramos malo porque no se acerca al estándar, pero también tienen su punto de belleza este tipo de pájaro. Espero que este vídeo os haya gustado, nos vemos en próximos vídeos.